Hola, estamos llenos de droga. América Latina está colmada de droga. Y la corrupción y el crimen que esta genera ha destruido naciones enteras, democracias enteras. Colombia, desafortunadamente, está en el ojo de ese huracán como primer productor de cocaína del planeta. Pero sabemos también que la droga y el crimen no respetan fronteras y afectan a todos los países vecinos, algunos de los cuales también están involucrados en el negocio, pero también países lejanos. Es un fenómeno obviamente global el tráfico de drogas. Y siempre ha sido así, dicen algunos, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Salen a marchar contra todo, contra la muerte de líderes sociales, contra la corrupción, contra esto, contra aquello, y nunca se los ve marchar contra la droga, ¿no es cierto? El combustible de toda esta violencia y desorden que tenemos en toda la región. Si en la época de Pablo Escobar se hablaba por fuera del país folclóricamente de que podía pagar la deuda de Colombia, pues hoy el narcotráfico puede comprar naciones enteras, y lo vemos en Venezuela, con sus instituciones, y básicamente terminan siendo dominadas por el crimen organizado. Ahora, en estas últimas 2 décadas, este fenómeno ha pasado por manos de narcotraficantes pura sangre, de guerrillas de izquierda, de paramilitares de derecha. En fin, lo importante es entender que el tráfico de drogas y el crimen organizado independe, ¿no? Es independiente de cualquier tipo de ideología, credo, raza, y básicamente que quien tiene la droga es quien tiene el poder. En este video quiero mostrarles eso, ese crecimiento descomunal de la droga durante las últimas décadas. También ver más de cerca quién decide sobre las políticas globales de droga y, haciendo honor a su título, quiero mostrarles cuál es el negocio, la cantidad de dinero que hay detrás de una eventual legalización. Esta frase parece no calar. El mundo entero lo sabe. Colombia, para disgusto de muchos de nosotros, lo conocen por su cocaína, una mancha difícil de borrar. Los comparan con Afganistán, el campeón de la heroína. Más de 200.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca y una producción mayor a 1.300 toneladas de cocaína. Récords históricos y, peor aún, un aumento constante de la productividad. Ahora bien, en el caso de Colombia, hay una correlación innegable entre el proceso de paz que aún se implementa hoy en día y el crecimiento de la droga en el país. Las cantidades se multiplicaron por 4 entre el 2012 y 2017. Y mientras que habrá seguramente quien alegue que no hay tal correlación, nadie puede negar la coincidencia cronológica. Y este negocio no tiene fronteras. Venezuela, Colombia y Ecuador son una sola realidad. Colombia bate récords de producción de cocaína, mientras Venezuela y Ecuador sirven como plataformas para su exportación, tanto por el Atlántico como por el Pacífico, por la Amazonía. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y obviamente México y prácticamente toda América Central y el Caribe. En fin, nadie se salva de la presencia de esta industria criminal. Vemos en la gráfica cómo la producción en Perú y Bolivia también ha aumentado considerablemente durante los últimos años. ¿Y de cuánta plata hablamos? De mucha plata, de cantidades difíciles de digerir. Según la organización Global Financial Integrity, la cifra de negocios del crimen transnacional organizado anual es de nada más y nada menos que 2.2 trillones de dólares. Entre sus actividades, aquellas con mayor valor son las de la falsificación y, como ven ahí, la del tráfico de drogas a nivel global, el cual constituye, redondeando, entre 400.000 y 600.000 millones de dólares año. Esa cifra, esos 400.000 millones de dólares año, representan a su vez, según la ONU, el 8% de todo el comercio internacional.
Pongámoslo en perspectiva. Si lo comparamos con el PIB de Colombia y el del Ecuador, para que tener una mejor idea de magnitud, pues ven cuán grande es. La cifra baja, ya está por encima del PIB de los dos países, e inclusive si tomamos una línea más abajo de 150.000 millones, que constituye a grosso modo el mercado de cocaína, hablaríamos de una suma muy significativa. En el caso específico de Colombia, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri publicó recientemente en una red social que la producción de droga seguía disparada con un crecimiento del 5% anual. Añadió algo que al menos yo considero alarmante, y es que en términos de ingreso del exterior esta representaba una cifra similar a la del petróleo y el carbón sumados. Pocos parecen caer en cuenta del daño que genera esta industria criminal. En primer lugar, la desestabilización del Estado, ¿no es cierto?, del sistema político, relacionada sobre todo con la capacidad de estos grupos criminales para financiar campañas electorales, de corrupción, además del terrorismo y la delincuencia organizada. Pero también la economía, las decisiones de tipo macroeconómico pues se hacen difíciles sabiendo que hay de por medio una economía enorme, clandestina y subterránea, y los datos económicos a veces no reflejan la realidad. Además promueve negocios ilícitos y competencia desleal en el mercado. Pero además está la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad también se ha visto afectada enormemente. No solo aumentan los niveles de delincuencia y de secuestros, extorsión, etcétera, pero se erosiona el capital social y se pierde la cohesión de la comunidad, se desgastan los valores más elementales de la convivencia pacífica. Y el mercado es enorme y es global, obviamente. Hay muchos mapas que ilustran las diferentes rutas de la droga a través del planeta, a través del África hacia Europa, financiando de paso el terrorismo islámico, a través de Centroamérica hacia Estados Unidos, a través de la Amazonía brasilera hacia África y Europa, en fin. Por otro lado, existen enormes mercados cautivos como el asiático, donde un gramo de droga puede costar hasta $300 y donde los beneficios son obviamente monumentales. Y no es difícil deducir que la enorme industria del narcotráfico requiere de una operación de lavado de activos de iguales proporciones. Estos son lavados en paraísos bancarios offshore como Panamá, Islas Caimán, las Bahamas, Aruba, Liechtenstein, y hay muchos esquemas de blanqueo también que incluyen casinos, gemas y metales preciosos, empresas de cambio, transferencias bancarias, contrabando, inclusive en muchos bienes de consumo, aunque no lo sepamos. Se calcula que los beneficios del narcotráfico que circulan por el sistema financiero de Estados Unidos ascienden a $100.000 millones año. Y ha habido grandes bancos implicados en ese blanqueo de dinero del narcotráfico. Entre el 2011 y el 2015 se impusieron multas cuantiosas a bancos muy conocidos como el Banco Wachovia, por ejemplo, que ahora hace parte del Wells Fargo y que era uno de los mayores bancos de Estados Unidos, que permitió a los carteles de droga mexicanos blanquear casi $390.000 millones. El HSBC, que todos seguramente conocen, en el 2012 pagó una multa de $1.900 millones por blanqueo de dinero de carteles mexicanos, el de Sinaloa y inclusive el cartel del norte del Valle de Colombia. Otros bancos, el BNP Paribas, grandes bancos. En todo caso, esa cifra de 2 trillones, ese estimativo global, como se imaginarán, representa también una porción significativa del PIB mundial. En mi opinión, hay 3 factores determinantes tras el crecimiento exponencial de la droga en la región durante las últimas décadas. En primer lugar, si hay alguien o algo que ha aprovechado la globalización, es el crimen transnacional organizado, uno de los peores enemigos de la humanidad. Sus lucrativas actividades criminales
se han interconectado a través del planeta y la mafia global ha adquirido un poder sin precedente, igual o mayor al de muchos estados. Y lamentablemente, pues América Latina constituye una de las mayores plataformas del crimen transnacional organizado. La producción y la comercialización de la droga se disparó, los carteles criminales se fortalecieron y grupos terroristas de otros continentes inclusive se han incorporado. Y vemos a Hezbollah, Al Qaeda, junto con la FARC y el ELN traficando droga a través del Atlántico. Y muchas veces trabajando en estrecha coordinación, pues aprovechando sus estructuras mutuamente. Y además de droga, pues se trata de otras actividades delictivas como las armas, la minería ilegal de oro, de coltán, el tráfico de personas, tráfico de niños, tráfico de órganos, cosas espantosas. En todo caso, si alguien está interesado en saber más sobre el crimen transnacional organizado, los invito a ver algunos videos al respecto en mi canal en varios idiomas, en el GPQ de YouTube. En segundo lugar, la trivialización y la legitimación del narcotráfico, porque las cosas no solo han cambiado de tamaño, también cambiaron de dinámica. Ahora no está tan claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La legitimación por parte de la élite política y empresarial, que en realidad libró una guerra contra la droga cada vez menos decisiva, y esto mientras se fusionaba con las estructuras del crimen y a medida que los dineros del narcotráfico penetraban en la política y en las campañas electorales de muchos países en la región, ¿no es cierto? Una guerra que yo llamo una guerra a medias. Pero además la sociedad, la narcocultura creada, por ejemplo, a través de las 1000 narconovelas que trivializaron el tema al punto de glorificarlo. Y obviamente contribuyeron a esa lamentable imagen que tenemos a nivel internacional. Hace 30 años, en la época de Pablo Escobar y de las grandes carteles, una persona involucrada en el narcotráfico era considerada non grata, una paria de la sociedad. Hoy no. Hoy son muchos los que se asocian con ellos y muchos desestiman por completo su expediente criminal. El mejor ejemplo del matrimonio entre política y crimen organizado es el del famoso Foro de Sao Paulo, en el cual se sientan tanto los mandatarios de algunos países como reconocidos capos de carteles de la droga. Y en tercer lugar, los otros. Entre estos otros, los principales son los llamados jugadores grises. Se trata de políticos, bancos, mercados financieros y todo tipo de intermediarios que trabajan con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. En el pasado era mucho más fácil distinguir al capo de los demás. Hoy por hoy la participación creciente de los criminales de cuello blanco hace más difícil el asunto de saber quién es quién. Ahora bien, Eduardo Salcedo Albarán, un mexicano muy estudioso de los fenómenos de la mafia, dice que todos estos actores, no solo él, muchos otros lo dicen, actúan cada vez más dentro del ámbito de redes, cambiando un poco esa estructura jerárquica del pasado y lo que hace mucho más difícil el trabajo, ¿sí?, de tratar de descubrirlos. Sin embargo, también, como dice Salcedo Albarán, lo que queda claro es que una mafia sin algún grado de colaboración del Estado no puede existir. ¿Y quién define la política internacional de drogas? Uno de los órganos más influyentes en la actualidad sobre las políticas globales de droga es, sin lugar a duda, la Comisión Global sobre Políticas de Droga. Esta fue impulsada principalmente por George Soros, un conocido filántropo billonario húngaro estadounidense que desde los años 90 comenzó a luchar contra la guerra contra las drogas. Esa guerra venía ya desde la época de Richard Nixon y ella ha seguido mayormente vigente. En esa época entonces crea esta comisión, un grupo de notables, expresidentes y otros, y financiada básicamente por el Open Society Foundations, que es la mayor fundación del señor George Soros. Desde entonces empiezan ya a criticar las políticas de droga, no solo él, muchos otros que se enfocan en la prohibición, en la militarización y en la obstaculización de flujos de tránsito. Se critica mucho la criminalización de los productores y consumidores, también la erradicación de cultivos
elevadas tasas de uso de las fuerzas del orden, lo cual ha sido la norma regional, pues con el respaldo de los Estados Unidos. En el caso de Colombia, como vemos, los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria Trujillo hacen parte de esta comisión, pero también expresidentes y líderes de otros países, de otras latitudes, como Richard Branson, Kofi Annan, y vemos también que todos ellos abogan básicamente por la regularización de la droga, por no decir su legalización. El propio George Soros y el presidente Juan Manuel Santos pues, ya se han pronunciado en ese mismo sentido. Básicamente, lo que se apoya es un cambio en el paradigma de la política de drogas, de un enfoque punitivo como el que está vigente, a un enfoque integral que tenga raíces en derechos humanos, en la salud pública, y criticando, como digo, las políticas basadas en la prohibición que, según este foro, han dado aumento a la violencia relacionada con las drogas, a hacinamiento en las cárceles, en el aumento en las epidemias, por ejemplo, de VIH, y propone una visión alternativa a la que, repito, sigue vigente. Ahora bien, la Open Society Foundations de Soros prácticamente monopoliza la discusión sobre la política de drogas a nivel global. Lo que respecta a la ONU, pues la Asamblea General, que es el principal órgano de deliberación y formulación de políticas de la organización, convoca normalmente sesiones especiales, se llaman UNGAS, sobre ciertos temas, y en la UNGAS sobre la droga que tuvo lugar en el 2016, que fue bastante importante, donde se reunieron estados miembros, agencias de la ONU y otras partes. La principal entidad no gubernamental que dirigió y permeó el debate fue precisamente el Open Society Foundation. Y más allá de la influencia que el Open Society Foundation tiene sobre la ONU y la Comisión de Notables que ya mencionamos, vemos también el Drug Policy Alliance, muy influyente, o el IDPC, con más de 160 ONGs trabajando en el asunto, el Marijuana Project y otros. En el caso de Colombia, el Open Society Foundation financia uno de los centros de pensamiento sobre la droga más influyentes del país, como ahí el CECED en la Universidad de los Andes. Y otro grupo de suprema importancia es el Crisis Group, o el Grupo de Crisis, basado en Bruselas, que constituye también uno de los principales think tanks políticos de las organizaciones Soros, con mucha influencia en más de 80 países alrededor del mundo. De su junta directiva hace parte el expresidente Juan Manuel Santos y, como vemos en la foto, el actual presidente Duque también guarda una relación cercana con esta ONG, con este think tank. En su primera visita al continente europeo después de su elección, después de haber hablado ante la Unión Europea, se trasladó a las oficinas del Grupo de Crisis y ante se comprometió a implementar el acuerdo de paz de su antecesor. Y a quien pueda interesar, esa información está obviamente disponible en la red y es pública. ¿Y se perdió la guerra contra la droga? No estoy tan seguro. En mi opinión, esa guerra se dio solo a medias. Las cantidades de dinero involucradas han sido tales que, como me dije anteriormente, política, economía y sociedad se fueron como acomodando, inclusive lucrando del fenómeno. Ahora bien, es muy poco lo que se ha hecho en los últimos años contra este flagelo. De lo contrario, no veríamos esos récords de producción. Simple. Veamos qué dice cada lado. Aquellos que se oponen a la guerra contra la droga mencionan altísimos costos del prohibicionismo y aplicación de leyes antidrogas. Y sin duda alguna ha sido costoso, no solo en dinero, sino en vidas. Estados Unidos invirtió $10.000 millones en 15 años para luchar contra los narcóticos a través de ese Plan Colombia que todos conocen. Pero además, sí se confirma que la violencia y el crimen se han disparado. Yo creo que de eso nadie tiene duda. Ese incremento que ya mencionamos y el hacinamiento de la población carcelaria, muchos arrestados por crímenes
pequeños de consumo que terminan encarcelados y que obviamente ponen una carga sobre la capacidad carcelaria de los países, muchas violaciones de derechos humanos, epidemias, el VIH, etcétera. ¿Y cuáles son los costos de haber librado esa guerra contra la droga a medias? Pues América Latina la de hoy es la región más violenta del mundo. Los niveles de corrupción política están entre los más altos del mundo, como nunca antes. Se acabaron sistemas democráticos legítimos, nacieron narcoestados dominados por el crimen organizado. Hay migraciones masivas, consumo de cocaína en América Latina también se ha disparado. Y sin duda alguna Venezuela pues lo ilustra a la perfección. Los costos de estas alianzas grises entre crimen y política y el consecuente deterioro de la democracia y la destrucción en el caso de Venezuela, de un país otrora muy próspero. Bueno, ahora sí hablemos del negocio. Y la mejor manera de ilustrarlo es el ejemplo del proceso de legalización de la marihuana. Mientras que hay muchos hitos en este proceso, lo voy a ilustrar con solo 3 o 4 hitos importantes. Las primeras manifestaciones en pro de la legalización de la marihuana se dieron a principios de los años 60. En esa misma década, festivales como el de Woodstock popularizaron el cannabis y algunos países europeos como los Países Bajos adoptaron legislaciones flexibles. En 1996, los votantes de California aprobaron la famosa Propuesta 215, y este estado se convirtió en el primero del país en legalizar la marihuana medicinal, la cual fue la puerta de entrada para conseguir la legalización total. En el año 2011 se crea la Comisión Global de Política de Drogas. En el 2018, en octubre del 2018, Canadá legaliza el cannabis a nivel nacional. Y vemos entonces cómo la marihuana toma 25 años para ser legalizada. Ahora veamos lo que esto representó en términos de inversión a largo plazo. Según la firma Grandview Research Inc., hablamos ahora de un mercado proyectado al 2025 de más de 146,000 millones de dólares. Otra fuente, Financial News Now, 22,000 millones de dólares en Canadá, 40,000 millones de dólares en Estados Unidos, 142,000 millones de dólares en Europa y el resto del mundo. Es decir, más de 200,000 millones de dólares. Sin lugar a duda, el personaje central del movimiento de legalización de la marihuana fue también el mencionado filántropo George Soros. Este ha ayudado a estados de Estados Unidos, incluso a países enteros como Uruguay y Albania, a aprobar legislación sobre la marihuana para uso recreativo y medicinal. En el caso de Estados Unidos, donde ya varios estados han legalizado la marihuana, Soros invirtió enormes sumas de dinero para influenciar el debate a nivel estatal. En el caso de California, pues muchos atribuyeron la legalización a estos dineros que él ofreció junto con uno de sus principales socios, que es Ethan Nadelmann. Es un académico responsable de una ONG muy influyente que se llama el Drug Policy Alliance, que vimos antes, y a la cual solo le ha dado millones de dólares a través de su Open Society Foundations. También está otro multimillonario, Shane Parker, que se ha asociado con Soros en muchas de estas iniciativas. Según el Washington Times, a través de su red de ONGs, Soros ha gastado al menos 80 millones de dólares en el esfuerzo de legalización desde 1994, en el sentido de explorar políticas de drogas alternativas a la guerra contra las drogas. En palabras de su socio Ethan Nadelmann, el que mencioné, sin los millones de Soros, los referendos estatales hubiesen fracasado estrepitosamente. Y el mercado de la cocaína. Se trata por un lado de otro tipo de droga,
No todas las drogas son iguales, obviamente. No es lo mismo la marihuana que la heroína o la cocaína, como no es lo mismo una aspirina que un antibiótico o un diurético. La marihuana es una planta, la cocaína es un producto químico procesado, aunque se puede utilizar solo su hoja, como veremos. Lo que sí es seguro es que los márgenes de beneficio del tráfico de cocaína ilegal sobrepasan no solo a los de la marihuana, pero a los de otras drogas por mucho. Ahora, veamos para qué sirve. La cocaína es un potente anestésico. Según la Sociedad Americana de Otorrinolaringología, nada es mejor que la cocaína como anestésico y vasoconstrictor. Por ende, esta tendría también su cabida en un lucrativo mercado farmacéutico, pues, de ser legalizada. También se sugiere su uso como fertilizante orgánico en lugar de procesarla como cocaína. Ya se ha hecho ya en Bolivia y ese mercado se valora en 6.3 mil millones de dólares y puede crecer hasta 11 mil millones de dólares en el 2022. Pero también serviría para productos de control de plagas, plaguicidas, productos químicos o mezclas de productos químicos que se utilizan para mitigar los daños causados por las plagas. En este caso, estaríamos hablando de un mercado de 20 mil millones de dólares y hasta 30 mil en el 2027. Hay otros usos de la cocaína en el ámbito industrial. Algunos de estos los ilustra el propio George Soros, refiriéndose a la droga en el contexto del acuerdo de paz y a la luz del crecimiento sin precedentes de la droga en el país. Soros escribió un artículo sobre la necesidad de estudiar maneras alternativas de combatir la droga y sobre el potencial de Colombia si se legalizaba e industrializaba la cocaína. Legalizar o no legalizar. A pesar de que ese no es el tema de este video, miremos algunos de los pros y los contras de esta discusión. Colombia, sobre todo, con este problema que tiene de primer productor mundial de cocaína. En pro vemos un aumento de los ingresos fiscales. El gobierno puede cobrar impuestos en un mercado legal. Un mayor control sanitario, ¿no es cierto? Menos droga adulterada que provoca muertes. El uso medicinal que ya mencionamos. Temas de libertad personal discutidos también en este foro en la Comisión Política Global de Drogas. De suma importancia para nuestro país y para toda la región, la reducción de violencia armada y redes criminales asociadas al tráfico de drogas y el redireccionamiento de la función policial y de la justicia penal. Ahora, también hay contras. Aumento significativo del consumo de drogas, es más baratas generalmente y más asequibles para los jóvenes sobre todo. Precio más barato a los consumidores gracias a la publicidad eventualmente, como en el caso del alcohol, ¿no es cierto? Que a pesar de su legalización constituye uno de los mayores factores de accidentalidad y de muerte a nivel global. Mayor acceso de niños y adolescentes a las drogas, aumento de índices de accidentalidad, ya lo mencioné, gran problema de salud pública, enfermedades, daños en el cerebro, pulmones, enfermedades cardíacas, trastornos mentales, etc. Entonces, como vemos, hay pro y contra y esto debe ser discutido ampliamente. Mi posición al respecto es que el tema de la legalización, como les digo, tiene que ser un tema que se pone sobre la mesa lo antes posible. Es más, yo creo que es imperativo que lo sea. Personalmente, a la luz de la realidad de Colombia y teniendo en cuenta de que una de las mayores ventajas de la legalización es la reducción de violencia armada y de redes criminales, creo que es un paso que se debe considerar seriamente. Pero como dije, el propósito de esta presentación no es el de discutir pros y contras de la legalización. El propósito de esta presentación es responder a la pregunta: ¿quién gana con la legalización? En lo que respecta a la marihuana, por lo menos, el ganador ha sido sin lugar a duda Canadá.
cuyas empresas operan en el país desde hace más de 5 años. Empresas como Farmacielo son hoy por hoy emprendimientos multimillonarios que han obtenido licencias por parte del gobierno colombiano para exportación de marihuana medicinal y que han conquistado ese mercado de billones de dólares. En síntesis, cuando Canadá legalizó el cannabis en el 2018, ya había 7 compañías que habían recibido licencias y habían establecido instalaciones de investigación, de fabricación aquí en Colombia. De hecho, estas empresas han invertido más de 100 millones de dólares en Colombia en el área de la industria del cannabis. Farmacielo trabaja en el noroccidente de Antioquia y fue la primera empresa a la cual el gobierno le otorgó permiso para fabricar productos derivados del cannabis en 2016. Avancemos. Esta se lanzó a la Bolsa de Valores de Nueva York y rápidamente se convirtió en una de las acciones más cotizadas del mercado. Entre sus inversionistas originales estaba, y no sé si aún está, señor Jim Rogers, que fue cofundador del Quantum Fund con el señor George Soros. Ya entonces estábamos en el 2019. En el 2020, el gobierno declara a Farmacielo, esta empresa, proyecto de interés estratégico nacional, el propio presidente de la República. Y hoy por hoy, como vemos en la gráfica, constituye una empresa de más de 15.000 millones de dólares. Ahora, sí es raro que el gobierno colombiano, a través del presidente Duque, hizo solo recientemente un gran anuncio sobre la oportunidad que constituía el mercado para Colombia, es decir, 5 años después. Y según un artículo del diario El País, se mencionaba que las exportaciones colombianas de cannabis podrían llegar a 1.700 o 2.500 millones de dólares. No sé, a mí me parece simple deducir que estas cifras, comparadas con las que mencionamos anteriormente sobre el mercado global, son prácticamente irrisorias. Básicamente, Colombia entra cuando Canadá ya posee la mayor parte del mercado. Yo creo que esta cita de Ana María Rueda, que es la directora, no sé si todavía actualmente, por lo menos fue directora de política de drogas del Ministerio de Justicia, resume bastante bien el tema. Bueno, para concluir, permítanme hablarles de una suerte de crónica anunciada. A mediados del año 2019, mencioné en una red social el hecho de que una reunión que tenía lugar en Lisboa, Portugal, sería de gran importancia para el futuro de Colombia. Se trataba precisamente de la reunión de la Comisión Global sobre Políticas de Droga. En la imagen vemos cómo se reunían personalidades de todo tipo, incluyendo varios exdignatarios, empresarios influyentes y el expresidente Juan Manuel Santos, Alexander Soros, etc. Pues 2 años más tarde vemos que la sesión se traslada a Colombia. Por lo que se sabe, varias de estas personalidades se reunirán en Medellín en la segunda mitad de este año 2021 con el propósito de continuar las discusiones relativas, obviamente, al futuro de la política de drogas a nivel global, y todo esto con el apoyo del Open Society Foundations. En fin, debemos afrontar este monstruo antes de que acabe con todos. Y la discusión apremia, pero es de suma importancia que todos los colombianos estén muy bien informados al respecto, que se construya sobre las lecciones aprendidas de otros países en el proceso de legalización, si se decide en este sentido, para así reducir los efectos negativos de las políticas que se decida implementar. Ahora bien, como dije en un programa que hice anteriormente, la droga no parece crecer sola, la droga no crece sola, y por lo menos desde mi punto de vista no tengo seguridad de que este crecimiento descomunal de los últimos años haya sido fortuito. Tenemos que estar muy alertas en términos de quién gana con la legalización, como lo ilustra el proceso de legalización de la marihuana
unos pocos personas con mucho poder pueden forzar cambios en las políticas de países mediante el financiamiento de activismo político, ONGs, etcétera. Bueno, espero que la información suministrada contribuya a enriquecer este debate. Obviamente, lo que se debe tener en cuenta fundamentalmente es, primero, que todo el bienestar y el futuro de todos y cada uno de los colombianos. Muchas gracias por su atención.